por Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comármol Venezuela, tú imaginas, nosotros creamos. Cap Carmindi, gorras y estilo. Global Trans, confort y seguridad para ti. Bajo Cero, descubre el sabor que te define. Dizúquero, sabores inolvidables. Maxi, tu elección inteligente. Ingeniería Neumática, abre tu mente a la automatización. Bienvenidos a este nuevo capítulo ADN 24, la identidad del baloncesto, en este mes de enero del año 2024, el cual comienza bien chévere. Hoy vamos a conversar con un colega periodista, y digo bien chévere porque hemos sumado capítulo a capítulo a cada amante del básquetbol, con ciertas diferencias, incluso con ciertas edades, con cierto conocimiento, algunos con más que otros, algunos están activos, otros ya se retiraron. Pero cuando hablamos del periodismo, cuando hablamos de la comunicación social, mira que es difícil que nos retiren, mira que es difícil dejar de hacerlo, porque la pasión está allí, las ganas de escribir, las ganas de hablar, las ganas incluso de salir en cámara para hablar del basquetbol, siempre van a estar. Yo creo, Francisco, y con eso te doy la bienvenida, que ya en nuestro lecho, si nos ponen una cámara, nos dan un papel y un lápiz para escribir de basquetbol, ahí estaríamos. Francisco Javier Vega, bienvenido a este nuevo capítulo ADN 24, la identidad del baloncesto por YouTube. Gracias por aceptar la invitación, amigo. No, para mí es antes que nada, Denny y amigos, todas las personas que están viendo este podcast, que espero ya se estén volviendo asiduos a medida que van pasando esos buenos episodios. Es un placer formar parte de la lista que va a pasar a la historia como que estuvieron alguna vez aquí en ADN 24 y entre esta primera etapa, sobre todo estas primeras semanas de arduo trabajo, que sé lo complejo que puede ser, sé lo bonito también que es trabajar para que sea una realidad, y toda la gente que está detrás. A Herrera también agradecerle por la paciencia para que esto sea posible, y un gusto poder hoy hablar de baloncesto y de algunas otras cosas, ¿no? Como ya hemos conversado estos días previos a esta preparación y en este comienzo de año, además, con mucho entusiasmo, poder tener esta oportunidad de conversar. Y hacer algo principalmente que no te corresponde, Francisco, porque vamos a hablar mucho de ti. Hoy tú eres el entrevistado. Sí, Hoy, no es muy habitual, no es muy habitual. Es, Y tú sabes que a los periodistas no se nos hace cómodo ese rol. Normalmente, pero toca. En este caso te va a tocar, Francisco. Sí. Francisco Javier está en España en este momento, ya de algunos años, ya no vas a contar de eso, pero él nació en Barquisimeto hace un poco más de 40 años y por ende creciste en la capital musical y crepuscular de Venezuela. Hiciste vida desde chamo hasta antes que comenzaras y que llegara ese gusanito del periodismo y del básquetbol. Quiero que nos cuentes mucho de eso. ¿Cómo llega? Porque ¿en qué momento dices, yo voy a ser periodista? Pues la verdad es que es muy curioso, Lenny, porque tú sabes que como todo niño, cuando eres pequeño, tú descubres cosas que te gustan, que no te gustan. Yo sabía que iba a jugar algún deporte, siempre jugué todos los deportes que fueran con pelota, especialmente jugué fútbol, era arquero. Yo estudié en las colinas y ahí el fútbol es uno de los colegios donde más se juega. Se juega también el baloncesto, porque de hecho ahí coincidí con Piola, con Daniel Seoane. Él y yo casi estudiamos juntos, pero él es un año mayor que yo, pero compartimos mucho tiempo ahí sin saber algún día lo que vendría después, ¿no? Yo no tenía mucha afición, tengo que decirlo, por hablar en las exposiciones en el colegio, no me gustaba hablar, lo mío era escribir, eso sí sabía que me gustaba, y terminé siendo un periodista de impreso al final, ¿no? Pero no tenía esa valentía de decir, voy a hablar, yo soy el que expone, sino que yo siempre quería ser el que pasaba el trabajo, ¿sabes? O el que hacía la lámina, pero no el que hablaba. Y fíjate cómo son las cosas, que cuando llega el momento de decidir una carrera, todo el mundo decía que tenía que ser ingeniero, ¿no? Porque era lo que estaba en boga, había que ser ingeniero. Y yo me fui incluso a inscribir y opté a universidades, pero con la cosa de, bueno, voy a ser ingeniero porque es lo que todo el mundo dice, pero no porque yo esté muy apasionado por la idea. Y estaba el gusanito de que había jugado fútbol, ya sabía que no iba a ser profesional, porque no pasé del 1,72 y para ser un portero hay que pasar por lo menos de 1,80, no llegué a la estatura adecuada, no me cambiaron de posición, jugaba otros deportes, pero no digamos con la constancia con la que jugué fútbol. Y dije, bueno, ¿qué es lo más cerca que puedo estar yo de deporte? Siendo periodista. Y se me tendrá que quitar el miedo a hablar delante de un micrófono, delante de una cámara, poco a poco. Y por eso fue que entré un poco al periodismo, un poco por el amor por el deporte y buscar una manera de seguir ligado aunque no fuera jugándolo.
Francisco está en España en este momento, está en la ciudad de Madrid. Nosotros estamos en la Pisatina de Barquisimeto, Oye, España, Italia. Sí, mira, estamos en el sitio donde se vende la mejor pizza ahora en Barquisimeto, quiero que lo sepas. Calle 13, entre carreras 19 y 20. Además, a esta hora, y muy probablemente a la hora que estuvimos conversando con Francisco, nos van a hacer llegar el café y se los voy a mostrar. El mejor café también lo pueden tomar, degustar aquí en la Pisatina. Decías que con unos 72 es difícil ser un buen futbolista, o mejor dicho, un buen arquero, porque futbolista sí, de hecho Messi es mucho más chiquito que nosotros dos, pero mucho más difícil es ser basquetbolista. Cuando comienzas a estudiar periodismo y te toca todo esto, como tú bien comentabas, pues siempre te vistes en la redacción, ¿cómo llega a tu corazón las ganas de trabajar con baloncesto? Porque sé que trabajaste también con el Deportivo Lara y con Cardenales, pero ¿cómo te inclinas? ¿Por qué el básquetbol, Francisco? a ver, yo estaba en ese momento de que había comenzado la universidad y quería trabajar ya en alguna práctica, aunque estuviese estudiando en el deporte. Tuve la oportunidad de trabajar para el Unión Lara Fútbol Club en esa época, en su página web, incluso viajando a los partidos de visitante, aprendiendo cómo era la dinámica de un equipo de fútbol profesional. También entré a cardenalesdelara.com en aquel tiempo, cuando estaban haciendo ya el tema de que había que tener páginas web, los equipos profesionales, estaba un poco en boga el utilizarlas como una manera de hacer engagement con el público. Y entonces yo digo, quiero buscar algo que tenga que ver con baloncesto, que yo lo había jugado en el colegio, pero honestamente yo lo único que tengo es puntería para lanzar triples, pero soy muy malo driblando y no defiendo muy bien tampoco. Entonces me usaban era para lanzar 2 o 3 balones y me devolvían a la banca. Entonces dije, bueno, quiero probar a ver si en el baloncesto tengo la oportunidad. Y encontré eurobasket.com un día investigando por internet y resultó ser la Wikipedia del baloncesto. Estaban allí todos los perfiles de jugadores, de entrenadores. Para aquel momento ese proyecto tenía cerca de 8 años y era prácticamente lo único que existía en internet, que tú podías conseguir estadísticas al momento de cualquier liga, porque ni siquiera la propia FIBA para ese momento había desarrollado la FIBA Live Stats. Me llamó mucho la atención, pedían hablar inglés, idioma que ya para aquel momento yo manejaba, y necesitaban a alguien que en Venezuela pudiera encargarse de mantener al día el sitio. Por ahí entré sin saber que se convertiría ese en el principal deporte que iba a escribir, y que me abrió las puertas además al diario El Impulso, porque cuando llegué estaba empezando Güeros de Lara a tener relevancia en la liga profesional, pero mi compañero, que en paz descanse, Rinolfo Quintero, a quien Dios tenga la gloria, era el encargado en aquel momento de hacer béisbol y baloncesto al mismo tiempo. Era mucho trabajo. Y eso fue lo que abrió la puerta. Oye, ¿por qué no le damos a Francisco, que trabaja con Eurobasket y está empezando, para que ya tenga una fuente retadora, ¿no? Y qué casualidad que ese año, el 2005, que fue cuando comencé en El Impulso, había comenzado en Eurobasket 2 años antes, en el 2003. Resulta que Guaro iba de último, empecé yo a trabajar y subió hasta que jugó la final ese mismo primer año. Rinolfo, que en paz descanse, siempre me decía, oye, vale, tú sacaste a Guaro de la última posición, apenas me salí yo como que era el pavoso con los Guaros de Lara, porque esos 2 primeros años de Guaros no fueron muy buenos, y justo con ese cambio se dio mi entrada al periódico. Nombraste para mí fue más que un compañero de trabajo en la Universidad Cecilia Costa de Maracaibo. Él me dio una materia, Rinolfo, Denis Quintero, su segundo Sí. nombre, me dio fotografía en esa oportunidad, y de verdad que lamentamos también mucho la partida de ese gran amigo y colega. Así Sin es. ánimos, porque sé que hay mucha gente del béisbol y del fútbol que también se han conectado con ADN 24. Sin ánimos de hacer una comparación que tenga que ver a ver cuál sería el adjetivo, no con un desprecio, sino sin ánimos de colocar un deporte por encima del otro. Redactaste fútbol con Unión Lara, como lo decías, y también trabajaste con Cardenales de Lara. ¿Alguna diferencia por la cual, más allá de la oportunidad que se presentó, Francisco, dices, tú pudieras decirnos, no, es que definitivamente tenías que ser el baloncesto? Mira, yo creo que, y en eso creo que estamos tú y yo muy de acuerdo, porque compartimos un amor especial por ese deporte. La gente del baloncesto, la dinámica del juego, lo atractivo que es el que no tenga un momento aburrido, pero además quienes trabajan dentro de la fuente, no como periodistas solamente, sino los utileros, la gente que trabaja en los gimnasios, los jugadores, los entrenadores, los fisioterapeutas, árbitros, tanta gente
que hace posible que el baloncesto en Venezuela sea lo que ha sido y lo que ha logrado, a mí me arrastró a decir, este es el lugar donde yo quiero estar, porque independientemente de lo que para mí representa el fútbol, por haberlo jugado desde pequeño y por ser español casi también, no de nacimiento, pero casi desde pequeño, porque mi padre es español y era lo que veíamos en casa, el baloncesto también en español es de muy buen nivel y siempre estuvo allí y siempre lo estuve viendo. Y yo decía, este es el deporte porque el fútbol y el béisbol es lo que todo el mundo quiere ser cuando es periodista. Quieren estar en los estadios de béisbol y de fútbol. Al baloncesto, curiosamente, a pesar de que había ido a mundiales, a los Juegos Olímpicos, habíamos tenido los héroes de Portland, siempre se le ha mirado por encima del hombro, creo, en algunos escenarios, pero realmente era el que yo sentía, aquí me necesitan, aquí es donde yo quiero estar. Y luego, por supuesto, fui descubriendo, gracias a que en un periódico regional trabajas en otros deportes y no en uno solo, aquellos deportes del ciclo olímpico más pequeños que tampoco tenían a alguien que se interesara por aprender más de reglamentos, de los personajes, de su historia, y por ahí fui descubriendo otros que también les tengo mucho cariño, pero el baloncesto sin duda, dentro de estos tres, y no por no querer a los otros, fue el que me sedujo. Claro, claro. No, además que vivimos en una ciudad donde el Cardenales ha hecho historia, a pesar de que, bueno, no. Hay esa tendencia de siempre tener familiares, amigos con otros equipos. Sí. En el caso del fútbol, la Vinotinto viene marcando y viene galopando. Si estuviéramos hablando de hipismo, Francisco viene ahí cabeza a cabeza, apartando selecciones, apartando mitos, sobre todo en este momento la Selección Nacional de Fútbol, quien está bien posesionada, y esperamos que en este 2024 siga esa buena racha, o por lo menos logremos lo tan anhelado. No podemos apartar los otros deportes, solo que, y lo lamento por los amantes del béisbol y del fútbol que pudieran estar viendo esto, el basquetbol es otra cosa definitivamente. El basquetbol es algo, como me preguntaron muchos colegas antes de comenzar ADN 24, es algo que viene desde el corazón. Francisco, saliste, vámonos un poquito más atrás, o estudiaste, eres egresado de la Universidad Fermín Toro, acá en Barquisimeto también. ¿En qué momento te vistes trabajando con deportes o específicamente en el basquetbol durante la universidad? Y te voy a decir por qué. Recuerdo y lo voy a nombrar, hay una gran amiga, colega periodista de acá de la región, Karina Geiser, que una vez me dijo, chamo, pero tú te vas a ir por deporte. Esa fuente casi no hay gente, pero casi no hay gente. Ellos, Karina, hay muchísimos que quieren hacer deporte, muchos que quieren trabajar con fútbol, con béisbol, incluso muchos que andan en todo lo que está pasando en el polideportivo, pendiente del Máximo Viloria, de allá con el ciclismo, con el profesor ya fallecido también Héctor Alvarado, y en fin, no hay muchísimo. Lo que pasa es que tú no estás pendiente de eso, Karina, pero sé muchos chamos y muchos periodistas deportivos en Barquisimeto. Bueno, la verdad es que a mí me pasó que llegué allí con la ilusión que te decía de estar cerca del deporte. Tuve la suerte de conocer muy temprano a miembros de la primera promoción de comunicación. Yo soy de la séptima. Ya creo que van por 40, así que da un poquito de cosa decir de cuál es uno, ¿no? Porque ya han pasado unos años. Pero realmente conocí muy pronto gente de esa primera promoción que ya estaba haciendo prácticas de trabajo, entre ellos a mi gran amigo, a Luis Javier Bazán, que ya estaba en el Impulso. Yo ya venía haciendo con Eurobásquet desde prácticamente el tercer semestre de universidad. Ya estaba yendo al Napoleón Rodríguez, al gimnasio allá en Barquisimeto, a seguir a los duros de Lara, aquellos duros que eran la selección juvenil de Venezuela y los habían convertido en un equipo de la Liga Nacional ya desaparecida. Mi primera misión en Eurobásquet era ir, conocer a los jugadores, hacer redacciones de los juegos, pero sobre todo tomarles las fotos de perfil para sus currículos dentro de Eurobásquet, que es donde se registran sus estadísticas. Venezuela para aquel momento tenía un corresponsal, pero no vivía en Barquisimeto ni en Caracas, estaba en Mérida y le era muy complicado hacer este trabajo. Entonces yo fui tomando su relevo, me encargué de esto, fue mi primer contacto con el baloncesto, hacer este trabajo de actualizar Latin Basket. Los jugadores me fueron conociendo porque ya sabían que esa página existía, sus agentes sabían que esa página existía y les parecía importante que tuviera su información actualizada. Entonces eso me dio una oportunidad de entrar de una forma quizás distinta, porque siendo un muchacho, y ellos dirían, bueno, ¿este muchacho quién es? Pero cuando me conocían en aquel momento como el de Latin Basket, era lo que decían. Ese es el de Latin Basket. Yo no usaba un uniforme ni nada que dijera Latin Basket, pero ya me había hecho popular por el tema de que podía actualizar los perfiles de los jugadores. Y luego el hacer redacciones en inglés ayudó a que cuando llegara la oportunidad del Impulso, que fue más adelante, ya en el séptimo semestre de la universidad, entonces dijeran, vale, este muchacho ya tiene un par de años haciendo baloncesto,
puede hablar dos idiomas, es el momento de que tengamos a alguien así aquí. Y a pesar de que no estaba graduado, me dieron la oportunidad primero por la vía de la pasantía profesional, el ser aprendiz, luego pasante y ya después contratado, como hace todo el mundo cuando está tratando de ganarse el puesto un tiempo ahí. Sí, sí. Francisco, ya nombraste, pero así en un matiz muy superficial a Guaros de Lara. Yo quiero que quiero ahondar mucho más en ese tema, porque, sabes, no deja de llamarme la atención de que el desarrollo primario en cuanto al ejercicio del periodismo en Francisco Javier Vega fue más la redacción que una cámara o que el comentario. Sin embargo, Guaros de Lara abre la puerta para Francisco Javier Vega. ¿Cómo fue esa experiencia desde el inicio? Cuéntanos. Pues la verdad, yo tengo muchas personas que agradecerles por irme atendiendo puertas, además de Luis Javier en su momento para entrar al Impulso, por ejemplo, o de Marek Wojtera, que es hoy en día el CEO de Eurobasket, es un polaco y fue el primero que soñó con una página de baloncesto que estuviera todo allí. En el tema de entrar a la televisión, nunca olvido que una de esas primeras veces me pasó que estaba cubriendo el partido para el equipo de Duros de Lara, en ese momento, o Guaros de Lara, era Guaros de Lara. Y necesitaban hablar con Cordell Henry en vivo y estaba mi compañero Carlos Escalona transmitiendo en ese momento para Promar Televisión y él me ve pasar y él se acordaba que yo entrevistaba a los jugadores antes de los juegos, antes en los entrenamientos y hablaba con los americanos también y estando en el aire y sin darme oportunidad de prepararme, él me arrastró por primera vez, yo aparecí en una cámara de Promar porque él me agarró la mano y me metió y dijo, oye, estamos aquí con nuestro amigo Francisco que nos va a ayudar a conversar con Cordell Henry. Y esa fue la primera entrevista que hice yo de súbito en la televisión sin haberlo planificado. Por allí fue entrando el gusanito de por qué no hago esto más seguido. Si yo de todos modos sigo la vida del baloncesto y de los equipos, no solo profesionales, sino también desde los niños. Yo iba a campeonatos interescuelas, vi a campeonatos intercolegiales, seguía el baloncesto en general federado de todas las categorías. ¿Por qué no ahora utilizar esa ventana de la televisión para hablar sobre eso y a la vez trabajar con los profesionales? Y vino de la mano de esa ocurrencia de Carlos Escalona, después por supuesto tanto Jorge Kosowski como Jorge Kosowski Jr. y Sofía que me dieron la oportunidad de trabajar con Promar y Guaros de Lara en una primera etapa Carlos García Ibáñez con quien me hice muy amigo luego de tantos años de cubrir la fuente y posteriormente el señor Jorge Hernández también permitieron a través de los diferentes proyectos que se montaron para hacer circuitos radiales que yo fuera uno de los integrantes como comentarista. No, pero no solamente todos esos personajes, CEO y directivos, empresarios que estás nombrando, sino que a nivel de las diferentes transiciones, en el caso de Guaros de Lara propiamente hablando, siempre te mantuviste como comentarista, tanto del circuito radial y eventualmente como invitado en el canal, en este caso Promar Televisión. Sí, a lo largo del tiempo y un poco porque yo también trabajaba en esa otra liga que era la Liga Nacional y conocía un poco a esos otros jugadores que de repente eran menos conocidos para la LPB. Iba mucho al Napoleón a ver a los duros también, que fueron de un proyecto en su momento de Ender Luzardo. Estaba también el equipo Guerreros de Lara, que fue como un filial de Guaros. Digamos, ese estar en los 12 meses del año metido en una cancha, ayudaron a entrar poco a poco al circuito con conocimiento de causa de dónde venían esos muchachos cuando debutaban. Yo tuve, y siempre lo recuerdo también, la suerte de ver a un Heisler Guillén cuando nadie sabía quién era Heisler Guillén y estaba sentado en la grada, y yo ya le conocía de esa época, y es una cosa que sé que si él está viendo el video, se va a acordar que muchas veces estuvimos hablando de que algún día le iba a tocar a él, de que él estaba viendo el Juego de Estrellas un año en su casa y al año siguiente estaba jugando el Juego de Estrellas. Él siempre se acuerda que me lo declaró en una entrevista. Y dice, oye, yo el año pasado estaba viendo esto por televisión y mírame donde estoy ahora. Y ese tipo de cosas las deja un poco el haber podido combinar, cosa que agradezco también al diario El Impulso, la confianza de combinar funciones, ¿no? Y de entender cada una en el periodismo como algo distinto, porque mientras en el periódico tenía que ser muy crítico, tenía que en las transmisiones, dependiendo si era de Guaros o de Promar, tener un enfoque diferente a la hora de hablar sobre el juego. Y es un ejercicio de ética o de la mal llamada subjetividad que la verdad te deja aprendizajes, porque la gente puede verte de una forma o de otra y ejercer el periodismo de acuerdo de dónde lo estás haciendo va de una cosa o de otra al comunicar, ¿no? Sí, totalmente. Nombraste al diario El Impulso, sin duda, durante muchísimos años, una referencia en Lara y en Centro Occidente en cuanto al periodismo escrito. Definitivamente estar en El Impulso
es un, propiamente hablando, impulso para la carrera de cualquier joven, en este caso periodista. Francisco, a trabajar con béisbol, fútbol y algunas otras cosas, pero mucho con básquetbol, fue premiado. Tengo por aquí, producción me hizo pasar la cantidad de reconocimientos que Francisco Javier Vega recibió durante toda su carrera, pero resalto y destaco en el 2017 el periodista del año por la Federación Venezolana de Baloncesto. Eso habla mucho de todo lo que venías haciendo, de todo cuanto ibas ampliando en cuanto al conocimiento para hacer uso o desarrollar este ejercicio tan apasionante como no es el periodismo, y trabajando principalmente con el basquetbol. No es la fuente, porque la fuente es el deporte, pero el deporte tiene tantas características que nos hace prácticamente especializarnos en una. Cada vez que yo tengo que hablarle a algunos chamos que comienzan, se lo digo, sería bueno que te fueras por un deporte. Hay casos excepcionales. Tú y yo conocemos, por cierto, de Barquisimeto como 2 o 3 que son muy buenos en casi todos los deportes, pero la recomendación es irse por lo menos para estar más cómodo, más tranquilo por uno, y es lo que Francisco Javier Vega consiguió con el básquetbol y llegó a ese premio tan importante en el año 2007, Francisco. Sí, la verdad, eso fue un premio que me sorprendió mucho. Yo estaba justamente en ese año, prácticamente en mi año de graduación de la universidad, o sea, ni siquiera estaba graduado, estaba esperando el acto, por así decirlo, y fue tan sorpresivo que la federación me tomara en cuenta, creo que porque todo el año anterior había estado cubriendo desde el mini baloncesto regional hasta todas las actuaciones de la selección nacional, es decir, toda la actividad federada, dándole un espacio al baloncesto que para entonces era difícil, porque recordemos que en el papel, como no en la televisión o en la radio, es más difícil pelear por el espacio para que un deporte salga más que otro, que si sale con la foto, que si no. Y ya yo había logrado, digamos, en aquella época, gracias también a la confianza que depositó en mí todo un señor del periodismo como es el señor Fran de Pablo Juseche, el darme el espacio para que el baloncesto de los niños saliese, que un niño pudiese ver su tabla como si fuera un profesional, de cuántos puntos había metido. Eso para esa época causaba mucha ilusión y a mí me gustaba. Yo decía, si yo hago una tabla para Guaros, ¿por qué no la voy a hacer para María Rodríguez, ¿sabes? Para María Ángel Mendoza, para tantas muchachas de esa generación del baloncesto juvenil que le dieron medallas de oro a Lara, Marinés Mendoza. Es que si no las nombro a todas, después, bueno, se pone, algunas se molestará por Facebook y me escribe, pero ellas saben quiénes son. Y igual, el trabajo que hicieron en esos años Héctor Escobar, Horacio Perales y todos en la federación, Eligio Liscano y Goyo Pineda, había que... Claro, la asociación de Lara fue fundamental en esos resultados y ese espacio que se fue ganando, sin duda incidió en que la federación pensara en mí. Pero yo estaba tan poco enterado de que eso podía ocurrir que lamentablemente cuando vino el acto de entrega de la federación yo no estaba en Venezuela. Estaba visitando a mi hermano en Estados Unidos, uno de mis hermanos mayores, y yo no pude acudir al acto a recibirlo. Tuvo que recibirlo Héctor Escobar por mí. Pero para mí fue un grandísimo honor que en algún momento se me considerara el mejor periodista de Venezuela cuando apenas estaba todavía empezando en la fuente del baloncesto, y lo que me hizo fue sentir un compromiso en los años posteriores para nunca abandonar ese camino que había comenzado. 6 años más tarde recibes la orden Jacinto Lara en su segunda clase por la gobernación del estado, algo que también por supuesto resaltamos, nos hace orgullosos, en mi caso de ser tu amigo Francisco, por ese reconocimiento y por trabajar del baloncesto, con el baloncesto. Yendo un poquito más atrás, eso que nombrabas de los niños, eso es algo que a mí también en lo particular me inspira muchísimo, tanto que en los últimos meses he estado yendo de escuela en escuela para hacer videos y reportajes, trabajos especiales, para resaltar lo que están haciendo cada uno de los muchachos, de la mano de cada uno de esos directores, porque cuando un chamo se ve en un video, en un periódico, en un afiche, en el Facebook, en una red social, eso les inspira y creo que para eso también estamos. Francisco, en algún momento hubo yo como que me equivoqué. Wow, qué difícil es trabajar con el baloncesto desde este flanco, desde esta muralla. ¿Algún momento te pasó algo así y por qué, si nos puedes contar? A ver, yo creo que a todos nos pasa, y no nada más en el periodismo, sino en nuestra vida, aquello que llaman el síndrome del impostor, o el que, ¿será que yo sí sirvo para esto? ¿O será que yo debía haber hecho otra cosa? Eso siempre va a estar. A mí yo creo que lo más cerca que estuve de sentirlo puede haber sido cuando estaba combinando todas esas funciones. Había que viajar mucho y a la vez no desatender lo que se hacía dentro de Barquisimeto en el periódico, y pensaba,
¿Será que esto que he estado haciendo, que es un poco ir aprendiendo a medida que voy haciendo, como decían en mi colegio, aprender haciendo? Yo no sé si eso por algún momento me hizo pensar, quizás yo me debería quedar solo escribiendo, porque lo de la televisión, no sé, es como para una gente con una imagen y una chispa, que de pronto yo doy ese aire más de seriedad y hasta sombrío un poco mientras leo estadística que no sé si sea lo que están buscando, ¿no? De esa parte era la que me hacía dudar, no tanto el no saber de lo que estaba hablando o no creer que era en ese deporte o en el deporte en general donde tenía que estar, pero lo del tema de ¿será la televisión realmente para mí? Siempre estuvo como que, oye, no lo sé, de repente caigo bien porque tengo un conocimiento, he estado allí, pero no sé si lo transmito de la manera que debería. Puede que sea demasiado serio, demasiado rígido en ocasiones, y en eso tengo que darle las gracias a otro buen amigo, que es José Gabriel Salas, y quien me ayudó muchísimo en esa simbiosis que debe haber entre narrador y comentarista, a soltarme y a ser diferente. Él me llevó realmente a un nivel que yo no pensaba que podía tener como comentarista, por supuesto respetando las distancias de lo que es esa yunta de Álvaro Martín o Carlos Morales. A mí me sentí que los veo como un modelo y que son grandísimos en lo que hacen. Yo disfrutaba realmente y disfrutaré cada vez que tenga la oportunidad, si Dios me la da de nuevo, trabajar con ellos, con José Gabriel, así como con otros compañeros que he tenido, o sea, como con Guillermo, como con todos con quienes he compartido, Guillermo Castro. Pero lo de José Gabriel era que tenía una chispa para leer en ese momento del juego cómo hacer que fuera la entrada para un chiste, para un comentario diferente, para hacer fresco y ameno la transmisión del juego, y eso me ayudó mucho a perder ese miedo del que hablábamos. ¿Y en qué momento vistes lo contrario? Una satisfacción máxima que hayas tenido, además de todos los premios que has recibido. No sé si alguna entrevista, no sé si algún trabajo especial como para que, wow, definitivamente yo nací para esto. Bueno, yo decía que una de las cosas por las que podía estar tranquilo era haber podido cubrir en el fútbol una Copa América y ver a Venezuela ser la sede, que nunca pensé que iba a ocurrir, y además ver juegos en Barquisimeto. Me tocó además seguir mucho a Lionel Messi porque me mandaron a Maracaibo en la primera ronda. Fue una experiencia de aprendizaje eso. Ahí dije, oye, esto es lo mío. En aquel momento de mi vida yo tenía la oportunidad de haberme venido a España por la doble nacionalidad y hacer posgrado, pero creo que tomé la decisión correcta de no venir, a pesar de que lo mucho que habría aprendido aquí, sé que habría aprendido, pero creo que me enseñó más el estar en ese día a día del periodismo, estar con el señor Frank, con mis compañeros allá, con Antonio José Seija, con Carlos Méndez, con Rinolfo en el día a día. Y la verdad es que tomar el testigo de Joel Casanova, que tampoco era fácil en el impulso, me comprometió a decir esto lo tengo que hacer bien, ¿no? Entonces, por ahí llegó esa sensación cuando la Copa América. Luego, cuando por primera vez viajo a un evento internacional de baloncesto, fui al preolímpico de Mar del Plata en Argentina en el año 2011. Viví el día a día de Eric Musselman como el entrenador de la selección, ver a Heiler Guillén llegar como el número 12 de una selección con humildad detrás de los otros pilotos, y estar ahí como que el que conocía a Heiler, porque lo único que era de Barquisimeto era yo, para los demás quizás él no era tan familiar o tan del día a día, y fue una ventaja un poco para mí eso, poder contar esas historias, ir luego a ver a Guaros a jugar y ganar una Intercontinental aquí en Alemania, en Frankfurt. Mira, son momentos que tú dices, esto era lo que yo quería, y le agradecí a Dios antes que a nadie más, porque sin Dios poniendo la mano cuando fue necesario, yo no habría podido avanzar, o cuando perdía la fe, ahí estaba para recordarme que las cosas, si tú obras bien, te va bien. Y es de ese principio que me he regido. Qué bueno. Y yo le agrego que cuando buscamos a Dios primeramente, todo lo demás va a llegar de una forma añadida. Francisco, ya hablando no solamente de Francisco, sino quienes te han acompañado a nivel de entrevistas, te voy a hacer algunas preguntas. Vale. El entrevistado más difícil para Francisco Javier Vega. El que después que terminó la entrevista tú dijiste, oh, no lo quiero ver más ni en una barajita. Wow, esa no está tan fácil como parece, porque uno diría, bueno, siempre me voy a acordar de aquel con el que no pude. Pero sí recuerdo que para mí era complicado al principio, sobre todo, el hacer entrevistas en el béisbol. Era muy difícil hablar con los beisbolistas, era complicado el acceso. Digamos que no se habían facilitado algunas cosas que luego con los años vinieron. Recuerdo que ir al estadio de béisbol para mí era complicado, a pesar de que había trabajado con Cardenales, y mientras trabajé con Cardenales fue muy fácil. Pero luego cuando llegas
como no Cardenales, sino alguien que viene de fuera a buscar a jugadores de Cardenales, no era tan sencillo. Sin embargo, no puedo decir, creo que algún jugador que hoy en día es manager, como Henry Blanco, Edgardo Alfonso, que me tocó alguna vez para algún evento, no fueron tan sencillos hablar con ellos porque no me conocían del día a día, porque yo iba a Barquisimeto, no a los estadios donde ellos jugaban, y de entrada no fueron fáciles, recuerdo esas entrevistas. Pero dentro del baloncesto, por decirte, creo que nunca tuve una experiencia mala. Alguna vez que tuve alguna pregunta que, como todo periodista, tenemos que hacer medio incómoda, y recuerdo que en una ocasión Guillermo Narvarte, el entrenador argentino, se molestó con una que le hice sobre su forma de utilizar la rotación en Trotamundos en el año aquel que él ganó 44 partidos. Nadie le cuestionaba, evidentemente, porque estaba teniendo el récord de la liga, pero yo hice una pregunta que quizás él no estaba esperando. Eso lo recuerdo también como que, oye, no todo el mundo aprecia que seas acucioso, dependiendo de la situación. Ojo, no nada malo con Guillermo, ni mucho menos, porque al final aprendí de la respuesta que me dio también, y yo siempre veo eso como una oportunidad de, bueno, creo que si esta pregunta incomodó, puede formularse de otra manera o en otro contexto y quizás cae de otro modo. Y lo contrario, el mejor entrevistado, ese que incluso en la previa, si estás en un medio de comunicación y te lo dejan a ti, algo así como, Francisco, bueno, decide tú a quién vamos a entrevistar en el día de hoy, a quién sería de tantas personas con las que trabajaste, no solamente aquí en Barquisimeto, o con quien tuviste la oportunidad de conversar en una previa como una entrevista. Oye, yo diría que una de las entrevistas que más disfruté, no porque sería el que siempre entrevistaría, pero por lo mucho que aprendí, fue cuando estaba recién comenzando la carrera. Jorge Valdano vino de visita a Barquisimeto, porque él era patrocinante de un banco de su visita a la ciudad en aquella época, y él hizo una especie de conversatorio con varios periodistas, y tuve la ocasión también de hacerle preguntas a solas al terminar. Y mira, nunca se me olvida la frase que me dijo, que de hecho la tuve que utilizar de título. Él al final me terminó diciendo, Francisco, en el fútbol yo he sido todo menos árbitro o pelota, pero todo lo demás ya lo he podido ser. Y creo que no me queda tanto por aprender en los roles que ya he estado, pero seguiré buscando otros porque me interesa y tal. Y me habló un poco de qué necesitaba Venezuela en aquel momento, porque coincidía con la reciente salida de Richard Páez, y me decía que lo que necesitaba Venezuela era un seductor para seguir adelante. Y seductores llegaron, porque después estaría Farías, Dudamel, Chita San Vicente, tanta gente que ha ido pasando por ese cargo que en su momento fue de Richard. Así que me quedaría con esa, pero sería injusto no mencionar, Denny, también que otra de las cosas que he disfrutado mucho en ese camino fue la entrevista que hice para el 105 aniversario del Impulso con Diego Guevara. Oye. Pude ir a su hogar, pude estar con su madre allí sentados viendo donde él jugaba cuando era niño, donde lo castigaban para que no saliera de la casa cuando se portaba mal o no traía las notas que eran, e incluso la cancha que él veía desde esa reja cuando estaba castigado me la señaló. Ese tipo de experiencias no las olvido, así como las de Heiler, todo ese camino de haber sido alguien que nadie conocía hasta estar celebrando con él allí en Frankfurt cuando ganaron. O sea, es muy bonito dar ese paseo dentro de la disciplina del baloncesto, haber conocido a alguien muy pequeño y llegarle a ver ya en la cúspide de su carrera. Me tocó el privilegio con Diego de ver ese cierre, los retornos a Barquisimeto, conversar de esa manera también un poco de su niñez, y con Heiler desde cero hasta casi al final. Hoy en día no lo puedo ver en vivo, pero por supuesto también cada vez que puedo hablo con él, y son dos personas que he disfrutado mucho cubrir el baloncesto a través de su carrera. Al principio de esta conversación yo marcaba algo que, créelo, Francisco, es la primera vez que no sé, que lo comento, quizás porque hemos vivido cosas similares, sobre todo detrás de un micrófono, de una cámara o escribiendo, buscando entrevistas, conversando con tanta gente del baloncesto, que yo creo que llegaríamos hasta el final de nuestros días haciendo periodismo deportivo, y básicamente, o principalmente, por lo menos en mi corazón está el deseo de siempre trabajar o de querer estar muy cerca del básquetbol. En este momento, Francisco Javier es redactor corresponsal para Eurobasket.com en la selección Latin Basket en Venezuela. Desde el año 2003, de hecho, ya son 20 años haciendo esas labores. ¿Qué le falta a Francisco Javier Vega por cumplir que se haya trazado como meta para avanzar en el medio del periodismo deportivo de la mano del básquetbol? Pues mira, la verdad que una de las cosas que yo he
dicho que me gustaría o que me habría gustado completar, ahora es un poco más complejo en esta dinámica, pero no me niego a que ocurra, es cubrir mundiales de FIBA, que ahora estando de este lado del charco, por así decirlo, es un poco más sencillo organizar un viaje. Lo que simplemente es acreditarse a hacer el proceso, lo que voy a hacer, lo voy a hacer seguramente, si Dios lo permite, me da la salud. Y evidentemente, haber completado el ciclo olímpico me habría gustado hacerlo. En Venezuela cubrí Juegos Nacionales varias veces. Además, ver a la gente que pelear con medallas en nombre de Estado. Cuando pude hacerlo, la escalera de ir a unos Juegos Bolivarianos, panamericanos, para terminar en un olímpico, yo no la he podido hacer. Porque también entré de lleno al baloncesto y ya no estoy siempre polideportivo como periodista en un periodismo regional, sobre todo. Y está de lado porque es un evento vienen unos olímpicos en Francia dentro de nada que está al lado. No estoy en un medio que se preste de ser el olímpico, pero ha participado en otro deporte, pero créeme que esa ambición, ese sueño, no sé si de pronto con colegas de Venezuela, incluso como tú, en combinación en algún proyecto termina ocurriendo, si Dios así lo quiere. Qué bueno, seguro que sí. Francisco, ya casi terminando, ya no solamente Francisco, sino que tu mirada, que no podemos dejar de esta oportunidad para hablar. Viste de Chamo mucha liga especial. Sí. Trabajaste prácticamente una gran parte con la LPB y ahora es Superliga. En todas esas transiciones, ¿qué sería lo mejor de lo que le ha pasado a Venezuela y qué le falta para seguir avanzando, incluso llevándolo? Lo nombraste, a pesar de que en estas respuestas que nos diste tuvimos algunos bajones de audios, entendemos que es la conexión, que es la comunicación, por la diferencia, por el país donde estás y todo aquello. Hablabas de mundiales, de transmitir mundial de baloncesto, incluso llevándolo a la selección. ¿Cómo has visto todas estas transiciones que son bastantes en cuanto al pro y el contra, según Francisco Javier Vega? Bueno, yo diría que lo más bonito que ha tenido las selecciones de Venezuela es que en sus momentos más difíciles, es decir, cuando más conflicto ha habido entre federación y quienes organizan las ligas profesionales, siempre ha habido un gran éxito y una gran alegría para el país, que lamentablemente luego ha venido seguido de que se desmiembra la federación o se desmiembra la liga. Pasó cuando los Héroes de Portland, existió una CONAVAES, después la federación, pasamos de liga especial a liga profesional y hubo muchos cambios, al mismo tiempo que el país había recibido la gran alegría de ser subcampeón de un continente, campeón de sudamericano y luego equipo olímpico. Y volvimos a vivir lo mismo en el 2016 en Río. Otra gran alegría, un campeonato continental inédito, haber ganado 2 sudamericanos y que de pronto vinieran todas esas turbulencias, ¿no? Que acabó con una etapa de la Federación de Baloncesto y entrase a otra. Yo diría que de lo mejor, el pundonor, el compromiso y el respeto con el que, pese a tanta adversidad, jugadores técnicos, utileros, todos los que están involucrados en un camerino de baloncesto y en las directivas de equipos tratan de salir adelante, sin poder nunca llegar a ese sueño de una liga larga que se juegue como las europeas durante 8 o 9 meses, en donde nadie le falte su salario, que no exista todavía para la liga femenina, cuando las jugadoras venezolanas han hecho tanto por el país, no existan los recursos que ellas deberían tener para que su liga no sea solo iniciativas de 2 o 3 años que luego desaparecen o se interrumpen. A mí me da pesar es esa parte, el que no haya constancia dentro de tanto talento y tanto sacrificio que se ha hecho. Estoy convencido de que el día que rememos todos al mismo lado a nivel de organización y recursos, porque proyectos siempre ha habido y conocimiento siempre ha habido, está un Paco Diez, está un Oscar Silva, con quien se quieran sentar ellos, les va a pintar qué es lo que hay que hacer y se los va a decir muy claramente. Pero tienen que remar todos al mismo lado. Y yo creo que ese es a lo que nos falta un poquito más. Más allá de cualquier situación política, que sabemos todo lo que influye dentro del deporte, no solo desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, es entender que puede haber formas de pensar, pero esas diferentes formas de pensar sumadas pueden conducir al éxito a cualquier deporte, a uno colectivo o a los individuales, y que no dependamos de que la gente se forme afuera para que tengamos una buena selección, sino que desde dentro también lo hagamos como debe ser. Sí, el equipo completo. Francisco, 2 preguntas más para finalizar.
la familia, la esposa, todos están allí. ¿Qué te falta? ¿A quién tienes que llevarte de aquí de Venezuela? Bueno, a mí, cuando tomé la decisión ya hace poco más de 5 años de que tenía que salir de Venezuela, un poco apoyado o afianzado, influenciado por lo que pasó, el impulso, ¿no?, del papel, el tener que convertirse a las fuerzas en una página web y que se cerraran esos 13 años que hice allí. Me ha quedado mi familia materna, sobre todo allá, aunque también se ha empezado a desperdigar los primos por el resto del mundo, pero mi madre y mi padre están en Barquisimeto. Mi padre ya ha podido venir a visitarme, a mi mamá no la he convencido todavía porque no es muy amiga de los aviones y de las 4 estaciones, pero me queda, mira, el amor por esa familia que está allí, mis padres, mis hermanos, algunos de ellos sobre todo de los mayores que todavía están allá, porque mi hermano menor ya se vino hace un par de años para acá a vivir también con nosotros y trabaja incluso en la misma organización en la que estoy. Por supuesto, una gran cantidad de amigos y de rincones y espacios de Barquisimeto, que el que me conoce sabe que además de que me gusta el deporte, soy muy defensor de Barquisimeto, soy muy larense y busco los larenses en donde estén para escribir sobre ellos, y extraño ese día a día, extraño ese crepúsculo, extraño respirar los espacios y caminar los espacios de la ciudad, pero los llevo siempre a donde esté, los llevo y de ellos hablo. Trato de representar bien a Barquisimeto, al estado Lara, y que la gente se lleve la impresión de que, oye, debe ser muy buena la gente de ese estado que digamos, trata con decencia y con respeto. Y por supuesto con fe y con la esperanza de que las cosas vayan a buen puerto para que muchos de los que estamos fuera y queremos estar allá más tiempo o todo el tiempo, pues podamos hacerlo. Bueno, creo que ese mensaje puede ser algo, está bien oportuno como para ir despidiéndonos. Sin embargo, igual en el agradecimiento continuo, porque quiero decirles que con Francisco Javier Vega hemos tenido la oportunidad de hacer llave a distancia, por lo menos en la última temporada del Circuito Guaros de Lara, compartiendo un poco a través de la tecnología o gracias a la tecnología, algunas impresiones de cómo llegó Guaros incluso hasta la final contra el equipo Gladiadores. Francisco, tu mensaje final para ya despedirte, repito, en el agradecimiento constante de que siempre tengas ese buen deseo de atendernos y de llevar adelante todo lo que estamos haciendo desde, para y por el baloncesto. No, antes que nada, como lo dije en un principio, agradecerle a todos los involucrados en que esto haya sido posible, que sepan que siempre voy a estar a su disposición cuando haga falta en ADN 24 o en todas tus iniciativas, como ya tú lo sabes. El estar en Guaros de Lara como un circuito fue un regalo que me diste, a pesar de mi distancia, poder estar allí acompañándolo, dando algún dato estadístico, haciendo comentarios previa. Y siempre va a tenerme también el baloncesto larense como un servidor en todos sus estamentos, desde el mini hasta lo profesional. Mi mensaje es a la gente de Venezuela y al baloncesto y por supuesto a los larenses, a mis coterráneos, a seguir cuidando de nuestra ciudad y del deporte que allí se juega, a seguirlo apoyando, a seguir impulsando que sus hijos lo jueguen, que entiendan que allí hay oportunidad de aprender sobre disciplina, sobre compañerismo, valores, con respeto siempre por los técnicos, no querer ser los padres, también el técnico, ni el que más grita desde la grada, siempre lo digo, no aporta, sino que resta, ese tipo de cosas. Y nada, que espero volverles a ver pronto y volver a estar en una cancha con algunos de ustedes, algunas veces redactando o narrando, otras espero que jugando también, entreteniéndome con todos y que seguiré aquí a sus órdenes. Un gusto haber estado en este programa. Gracias, Francisco. Francisco Javier Vega Riera, en este capítulo de ADN 24, el podcast de baloncesto, la identidad del baloncesto. Ya sabes lo que tienes que hacer, suscribirte, la campanita, el like, todo lo que ya tú sabes. Un agradecimiento a nuestro hermano y amigo, colega, barquisimetano también, Francisco Javier Vega, por acompañarnos. Será entonces hasta el siguiente capítulo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Por Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comármol Venezuela, tú imaginas, nosotros creamos. Cap Carmindi, gorras y estilo. Global Trans, confort y seguridad para ti. Bajo Cero, descubre el sabor que te define. Dizúquero, sabores inolvidables. Maxi, tu elección inteligente. Ingeniería neumática, abre tu mente a la automatización.